Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Vemos a Jesús con sus discípulos y Jesús debe sentirse muy afortunado de tener a sus discípulos, porque en ocasiones vemos a los discípulos diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer. ¡Qué afortunado es Jesús! Entonces, porque no se da cuenta de muchas cosas y parece ser que los discípulos sí, cuando en realidad lo que está pasando es que los discípulos no conocen bien a su maestro, no conocen bien a quien están siguiendo, y pareciera que él hace las cosas de otra manera, tiene otros valores, otras categorías, y por supuesto que sí, sus valores y categorías pertenecen al reino de Dios. Y cuando habla la ley, la habla y la enseña en su sentido original. Entonces, siempre los discípulos se vieron confundidos, rebasados, se vieron, confrontados en muchas situaciones donde no sabían qué hacer y qué decir. Pero en ocasiones vemos a sus discípulos, recuerda, diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer. Y eso les pasó. Y Jesús en ocasiones usa este desconcierto para seguir aprendiendo, para que ellos sigan aprendiendo y entendiendo qué es lo que está haciendo Jesús. Y mira lo que nos dice. Vámonos al Evangelio de Mateo capítulo 14 y nos dice: en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron, hacia dónde se dirigía, y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Por supuesto, mucha gente ya seguía a Jesús. Entonces esto confundía a los discípulos. ¿Qué hace Jesús ahora? Y mira, lo que él dijo que venía a hacer, a enseñar los valores del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado, está delante de ustedes, está entre nosotros. Y nos dice: cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos, y nos dice, y sanó a los enfermos. Imagínate la conmoción que sucede ahí. Llegó Jesús enseñando y sanando, y el tiempo pasó. Y parece que Jesús no se da cuenta de la hora, estaba muy concentrado en lo que estaba enseñando, y los discípulos empezaron a dar cuenta que ya se está haciendo tarde y que parece que el maestro no se está dando cuenta qué está pasando. Y para eso están los discípulos, para decirle a Jesús lo que tiene que hacer. Y mira este fantástico pasaje. Y nos dice: cuando Jesús bajó de la barca y vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y les dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Y probablemente Jesús dijo: de veras, no me di cuenta, me quedé enseñando, ya saben lo mucho que me gusta enseñarle a la gente y ayudarla. Qué bueno que los tengo a ustedes, porque para eso son ustedes los discípulos de Jesús, para que me digan lo que yo tengo que hacer. Por eso dijimos que afortunado es Jesús de tener a sus discípulos, de tenernos a nosotros, para que siempre le digamos lo que Él tiene que hacer. Entonces nos dice: esa tarde los discípulos se acercaron y le dijeron: número uno, este es un lugar alejado, parece que no te has dado cuenta, Señor. Y número dos, ya se está haciendo tarde, y también ya nos percatamos de que no te estás dando cuenta. Entonces deciden decirle a Jesús lo que tiene que hacer. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Es interesante lo que se está diciendo. Probablemente sí es una preocupación genuina, ya es tarde, ya no es fácil conseguir comida, entonces hay que despedir a la multitud. Pero es genial lo que le dicen: despide a la multitud para que se vayan. Y Jesús les dice que afortunado soy de tenerlos a ustedes, que me dicen que es un lugar muy, muy solo, que ya es tarde, y gracias por su preocupación por las multitudes. Entonces despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Entonces, ¿qué hace Jesús?
Por supuesto que Jesús sabe lo que está pasando. Quienes no saben lo que está pasando siempre somos los discípulos, no sabemos qué está pasando. Por eso terminamos diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer. Y eso lo entendemos como las oraciones. Decirle a Jesús lo que tiene que hacer. Entonces, despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo, eso no es necesario. Denles ustedes de comer. Si tan preocupados están por ellos, porque ya es un lugar desierto, es tarde y vamos, el tiempo para conseguir comida está complicado, entonces en vez de que yo los despida, ustedes denles de comer. ¡Wow! ¡Qué desafío! Entonces se dieron cuenta. Finalmente esto los rebasó, esta situación, una multitud. ¿De dónde vamos a sacar para darles de comer a todos ellos? Entonces dice, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde, despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse de comida. Entonces ya tal vez imaginaban a Jesús, es cierto, gracias a mis discípulos, ya me di cuenta que este es un lugar alejado, desierto, ya es tarde, por lo tanto nos vemos mañana, recojan sus Biblias, sus apuntes, nos vemos mañana, adiós, listo. ¿Está bien así? ¿Está bien así? Le dijo Jesús a sus discípulos. No. Sus discípulos siempre son los que no entienden la situación. Y es interesante porque en estas narraciones muestran todo eso. Aquellos que escribieron los evangelios decidieron dejar todos estos desconciertos, toda esta forma, estos momentos donde a Jesús le dicen lo que se tiene que hacer, ¿no? Todos estos asombros, desconciertos, malas decisiones, aquí están. Y están para nosotros, para que nos demos cuenta que así nos sucede, que vivimos, que Jesús nos rebasa, nos desconcierta. ¿Y qué es lo que está haciendo? Escucha, cuando Jesús sabe de la noticia de Juan el Bautista, Él se va. Finalmente se va. Entonces, por supuesto, un desconcierto tras otro. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Seguir a Jesús muy de cerca y prestar mucha atención en lo que está haciendo y diciendo. Aquí nuevamente fueron rebasados y ahora ellos son los que les tienen que dar de comer a todos. Y nos dice, Jesús les dijo, eso no es necesario. No hay necesidad de despedir a las personas. Denles ustedes de comer. ¡Qué desafío! ¿Cuál era la respuesta o qué tenían que descubrir? Uno, la respuesta natural sería decir, vamos, la que contestamos todo el tiempo, nosotros no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, no tenemos los recursos suficientes, ni la fuerza, ni el tiempo, esto es demasiado para nosotros. Esa es una respuesta natural. Y es natural de todos. Tenemos un límite en nuestras fuerzas, el tiempo, nuestros recursos. No podemos, Señor. Pero la respuesta sobrenatural podría haber sido la siguiente. Sí, Señor. Si te tenemos a ti, podemos hacer muchas cosas. Nosotros no. Nosotros solo podemos, cuando mucho, alimentarnos. Alimentar a otros más, pero alimentar a toda esta multitud no podemos hacerlo, no tenemos tiempo, ni las fuerzas, ni los recursos, no podemos, claro. Eso es naturalmente predecible, nuestras fuerzas son limitadas, pero cuando los invita, denles ustedes de comer, era para que ellos descubrieran, Señor, si te tenemos a ti, muchas cosas pueden suceder. Y después de lo que te hemos visto hacer, Señor, ya llevaban más de 2 años con Jesús, y después de todo lo que te hemos visto hacer, por supuesto, ¿cómo les vamos a dar de comer? No lo sabemos, pero en ti podemos hacer muchas cosas. A eso los llevaba, a que se descubrieran como discípulos de Jesús, con nuevas posibilidades, con nuevas fuerzas, con nuevas capacidades para ayudar y dar a otros, ¿no? Como canales de bendición. Entonces, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Como respondieron de forma natural, como todos nosotros, solo tengo esto y esto, solo soy esto, solo aquello.
cuando afuera hay una multitud que necesita de nosotros, necesita del Evangelio, necesita escuchar la palabra de Dios y nos sentimos así, Señor, solo tenemos, nos dice así, 5 panes y 2 pescados, es lo único. Miramos a través de nuestras limitaciones y no hemos aprendido a mirar a través de las posibilidades que hay a través de Jesús. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús, que aprendan a mirar esas multitudes no a través de sus posibilidades, sino a través de las grandes, infinitas posibilidades de Jesús. Si miramos solo lo que no puedo, es que no puedo hacer, es que no tengo tiempo, no puedo hacer aquello, necesitaría saber más, y eso de abrir un estudio, abrir un proyecto, ayudar a tal, claro que lo primero que miramos son nuestras posibilidades. Pero nos olvidamos de las grandes posibilidades de Jesús, que eso es lo que estaba haciendo con ellos. Ustedes denles de comer. ¿Cómo? La respuesta natural, no podemos. La respuesta, sobrenatural. Por supuesto, en ti podemos hacer las cosas. Entonces, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Les respondieron. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuánta consideración de Jesús para sus discípulos siempre desconcertados? Los discípulos que le dicen a Jesús lo que tiene que hacer, despide a la multitud para que se vayan y consigan, algo de comer. Denles ustedes de comer. Solo tenemos 5 panes y 2 pescados. O sea, quiere decir que entre ellos juntaron. ¿Y tú cuánto tienes? ¿Y cuánto tienes? Pues yo tengo un pan y yo pan y medio y yo esto y un pescado. Y ahí juntaron. Y llegaron con Jesús, porque Jesús les dijo, tráiganos. Mira lo que hace Jesús con nuestras posibilidades, con lo poco que tenemos. Mira lo que hace Jesús con 5 panes y 2 pescados. Nos dice así, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. ¿Qué es lo que hace Jesús? Los lleva a buscar en sus limitadas posibilidades, para que puedan mirar en las grandes posibilidades de Jesús. Señor, es cierto, nosotros no podemos darles de comer, pero tú, Señor, todo lo puedes hacer, si quieres hacerlo, si forma parte de tus planes. No significa que te quedaste, entusiasmado con tus clases y no te diste cuenta, sino querías llegar a esta hora, justamente en este momento, donde las multitudes, donde ya se pasó la hora de la comida. Ya se pasó la hora para buscar comida. No fue un accidente. Tú llegaste a esta hora, Señor. Y nosotros nos pensamos que no te habías dado cuenta. ¡Qué bárbaro! Y nosotros pensamos, Señor, es un lugar desolado, lejano, y ya es tarde, y tú sigues enseñando, Señor. No. Jesús quiso llegar a esa hora donde nos vemos confrontados con nuestras limitaciones. Y así nos sucede muchas veces. Jesús nos va a llevar a ciertas horas, lugares muy alejados y ya no hay tiempo. Y esto nos va a llevar a mirar. Nosotros solamente tenemos 5 panes y 2 pescados, pero tú puedes hacer muchas cosas. Entonces mira lo que les enseña. Jesús no les reprocha, pues hubieran traído canastas enteras, por favor, reservas, porque esto iba a suceder. No les reprocha eso. Es todo lo que tienen. ¿Cómo es posible que no saben que las multitudes ahora siempre están con nosotros y siempre nos están siguiendo? Deben prevenir, y si no, bolsas, carros enteros de alimento. No, Jesús no les dice eso. Mira, que aprendan a ver ya no sus posibilidades, sino las posibilidades de Jesús. Entonces, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Les respondieron, tráigalos aquí. Tráiganos, Señor, pero 5 panes y 2 pescados. Claro, son razonamientos naturales, son números naturales. 5 panes y 2 pescados, Señor. Parece que no te has dado cuenta que son cientos de personas las que están ahí pendientes de nosotros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces, pero lo único que tenemos 5 panes y 2 pescados. Les respondieron, tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Siéntense. O sea, la gente dice, pues ya,
se dieron cuenta que ya se pasó la hora. Jesús quiso llegar a esa hora, mientras que sus discípulos, Señor, ya hay que terminar la clase, recojan sus Biblias, sus apuntes, pero ya es tarde, es un lugar alejado y conseguir comida va a ser muy difícil. Jesús quiso llegar a esas circunstancias donde muchas veces nos vemos confrontados, donde no podemos hacer nada, pero vienen las posibilidades de Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? Los 5 panes y los 2 peces los multiplica de forma grandiosa delante de sus ojos, y no solamente, y les dice, saben que yo los voy a repartir porque ustedes están muy lejos todavía de esto. No, a esos confundidos, preocupados discípulos los puso a repartirlos. Quiere decir que los multiplicaba y se los daba a los discípulos, los multiplicaba y se los daba. Y veían el milagro delante de ellos. Ellos son los que vieron cómo se multiplicaron esos peces. La multitud lo único que vio fue canastas llenas de pan y de pescado. ¡Wow! Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. ¡Wow! Y seguro se acordaban mientras estaban repartiendo panes y panes a cientos de personas. Dijeron, ¿cómo es posible? 5 panes y 2 pescados. Y nosotros diciéndole a Jesús, despide la multitud. Jesús quería esto, llegar a este momento, para que nosotros nos diéramos cuenta todo lo que puede hacer Jesús con 5 panes y 2 pescados. Todo lo que puede hacer con nuestras limitaciones. Pero es que, ¿qué puedo hacer yo? Muchísimas cosas. Si eres discípulo de Jesús, muchas cosas. Deja de ver tus limitaciones, deja de ver lo que no puedes hacer, lo que no tienes, lo que no entiendes, lo que no sabes. Cuando lo que debes hacer es empezar a ver en las posibilidades de Jesús. Entonces, después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes distribuyeron entre la gente. Mira el sello de la casa. El sello, propio, marca registrada del cielo. No, eso no pertenece a este mundo, por supuesto, sino marca registrada del cielo. Así como hay marca registrada de este mundo y todos lo conocemos muy bien. Esto que viene, para todos ellos era desconocido. Nunca habían comido así. Jamás. Este es el sello de la casa, el sello de Jesús. Nunca habían comido de esa manera. Número 1, un pan horneado de esa forma y un pescado con ese sabor. Nunca habían comido así, pero especialmente va más allá del sabor. Mira lo que es. Mira lo que es propio del reino de Dios. Mira, mientras que lo que ellos veían era un lugar alejado y ya es tarde y no hay nada que hacer con esta multitud y nos van a empezar a reclamar por qué la clase terminó tan tarde y no antes, para que se hubieran ido y conseguir comida. Mira lo que es característico de Jesús. Nos dice, todos comieron con su ración, todos ellos, la mayoría, pues estaban acostumbrados a comer lo mínimo, a comer, si vivían al día y comían lo que se podía, por supuesto comían con raciones muy pequeñas, ¿no? Un pan para todos, un pescado para todos, en el mejor de los casos, raciones pequeñas. Estaban acostumbrados a saber que la situación es muy complicada, entonces solamente comían una pequeña porción de pan, una pequeña porción de pescado y tal vez cuando era un día especial, 2 porciones y esto más y un poco de aceite de oliva porque hoy es un día festivo. Entonces, todos comieron cuanto quisieron. Todos comieron cuanto quisieron. Qué señal de abundancia, de generosidad, de gratuidad para todo esto que estaba sucediendo.
Y todo comenzó con los discípulos: Señor, ya es la hora, ha sido una clase estupenda, pero ya hay necesidad, Señor, de mandarlos a sus casas. Y Jesús no quería eso. Deliberadamente avanzó la clase para que llegaran a ese punto donde nos vemos así en limitación. Señor, es un lugar alejado y ya es muy tarde y no tenemos nada que ofrecer. Entonces todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. ¡Wow! Entregaron 5 panes y 2 pescados y recibieron 12 canastas. Así es la abundancia. Aquellos que entregaron su comida, sus panes, sus pescados, mira lo que recibieron: 12 canastas. Así es la abundancia. Y ellos fueron usados por Dios para alimentar a otros. Qué provisión para aquellos que sirven a otros. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Es interesante, recuerda, aquí vemos estos sesgos patriarcales que debemos reconocer, que nos hacen, para que no nos olvidemos que los evangelios y todos estos relatos se escribieron en un mundo patriarcal, y por lo tanto tiene estos sesgos que son señales para nosotros. 5,000 hombres, pero en la contabilidad de ese mundo no contaban las mujeres y los niños, solo cuentan las personas. Las no personas, es decir, las mujeres y los niños, no son registrados. Y eso es una alerta, una señal para nosotros, que debemos entender que muchas cosas pertenecen al mundo de los evangelios y no propiamente a los valores del reino de Dios. No estemos reconociendo estas señales patriarcales y podamos irlas enseñando como de Dios, cuando en realidad es una señal mostrándonos cómo funciona ese mundo. Entonces, vámonos ahora a nuestros apuntes. Vámonos a Mateo 14. Ya vemos que afortunado es Jesús de tener a sus discípulos para que le digan lo que tiene que hacer. Deliberadamente Jesús, extendió su clase para que se llegara a ese momento. Este lugar alejado y esta hora donde ya no podían ir a buscar comida. Y llevó a sus discípulos a que descubrieran no sus posibilidades, sino las posibilidades que ahora tenemos en Jesús. Denles ustedes de comer. Y eso fue lo que sucedió. Mira mira los planes de Dios, mira hasta dónde va Jesús. Va más allá, mientras ellos y nosotros vemos lugares alejados y Señor, ya es tarde. ¿Cuántas veces oramos y le decimos: Señor, ya es tarde? Mira, denles ustedes de comer. Escucha, y eso sucedió. Jesús, les dio estas porciones para que ellos a su vez las repartieran. Ellos les dieron de comer, denles ustedes de comer. Pero ¿cómo creen, Señor? Mira lo que tenemos. Y puedo imaginar, la sorpresa, descubriéndose, dándole de comer a toda esa multitud. Mateo 14, las multitudes. Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a la multitud y Jesús les dice: denles ustedes de comer. Y así se descubrieron, dándoles de comer a las multitudes. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca, porque entonces, ¿y ahora qué hacemos con las multitudes? Y Jesús les dijo: tomen la barca y nos vemos del otro lado del lago. Yo me voy a quedar con ellos otro tiempo más. Entonces, ¿qué hace Jesús? Está con las multitudes. Jesús no es un hombre solitario. Recuerda, esto es fundamental porque Él es nuestro modelo de espiritualidad. Y si algo abundan los modelos de espiritualidad hoy en día, son personas solitarias, que nada tienen que ver con nuestro modelo, con el modelo de espiritualidad para todos los que somos creyentes. Y Jesús es todo menos un hombre solitario, por el contrario.
siempre estaba rodeado de personas. En cambio, los modelos de hoy parece ser, y que impresionan mucho, eso es un hombre muy espiritual. ¿Por qué lo dices? Porque siempre está solo. ¡Wow! Nada tiene que ver con el modelo verdadero, que es el modelo de Jesús. Siempre rodeado de personas, siempre enseñando, siempre ayudando. Y a sus confundidos discípulos, ¿y tú, Señor, qué vas a hacer? Váyanse al otro lado del lago, yo me quedaré, escucha, a despedir a las personas. No imaginaban que venía otra lección. Así hace Jesús las cosas. Parece que no entiende, no se da cuenta, está muy ocupado, está muy ocupado. Ya pasó la hora para que se vayan a comer. Pero entonces Jesús quería llegar a esa hora y Jesús quería llegar a ese momento. Está enseñando. Una cosa son las experiencias, vamos, de la multitud. ¿Cuál fue la experiencia de la multitud? Sentarse y comer como nunca lo habían hecho. Pero ¿cuál es la experiencia de los discípulos? Descubrir sus limitaciones. Descubrir y conocer, vamos, a Jesús de otra manera. Y entender lo que ellos dicen, denles ustedes de comer. ¿Cómo crees, Señor? No tenemos nada más que 5 panes y 2 pescados. Y eso sucedió. Se descubrieron dándoles de comer a la multitud. Una y otra vez probablemente pasó por su mente como cuando nos dijo, denles ustedes de comer. Y eso estamos haciendo. ¿Quién es el que provee sino Jesús? ¿Quién es el que provee y multiplica sino Jesús? Entonces ahora lo que viene es, algo muy especial, es un relato grandioso, donde ahora los discípulos tendrán no solamente que trabajar con sus dudas y su incredulidad, sino ahora tendrán que trabajar sus miedos. Porque si algo tenemos, porque el miedo es una respuesta natural, así como el enojo y el miedo son respuestas naturales, las dudas son respuestas naturales. Forman parte de nuestra naturaleza humana. Vamos, las dudas, el enojo, el miedo. Sin embargo, estas respuestas naturales pueden terminar controlando nuestras vidas, como el miedo. Tener todo el tiempo miedo. Mira lo que pasó. Nos dice, inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente, vamos, a casa. Entonces, cuando dice insistió, quiere decir que ellos se oponían o no querían dejarlo solo y le dijeron, yo me quedo con la multitud y ahora sí los vamos a mandar a su casa. Nos dice, cruzaran el otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Recuerda esto. Cuando nos habla de día, de luz, de noche, estos términos interesantísimos de tiempo, van más allá de oscuridad. Van más allá de esta hora, de oscuridad, sino la noche de sus discípulos, la oscuridad de sus discípulos. ¿Y cuál es nuestra oscuridad? Sino nuestros miedos. Y cuando tenemos miedo, no sabes las cosas que podemos ver. El miedo nos lleva a distorsionar nuestra vista, nuestro oído, lo que hablamos, lo que decimos. Por eso, el miedo es una respuesta natural, pero cuando el miedo domina nuestras vidas, domina nuestra manera de ver las cosas, oír las cosas y nuestra manera de hablar. Y cuando vivimos dominados por el miedo todo el tiempo, ya no es una respuesta, natural, sino ya se convierte en una respuesta antinatural. Entonces, el miedo es natural. Forma parte, de nuestros códigos de supervivencia de vida que Dios puso en nosotros como diseño. Dios diseñó nuestras vidas y colocó el miedo como un sistema de protección y supervivencia para nosotros. Pero ese sistema de protección, se puede distorsionar y se puede convertir ya no en un sistema natural, sino en un sistema antinatural en contra de nosotros. El miedo ahora ya no es hacia afuera, sino es ahora hacia nosotros. Entonces nos
nos llega a controlar. Y mira lo que pasó. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, despide Jesús a la multitud, decide orar. Entonces, estos son los muy pocos momentos donde Jesús está solo. Todo el tiempo está con sus discípulos y todo el tiempo está con la multitud. Entonces, esta es una cuestión excepcional. Mientras que la mayor parte del tiempo, nuestro modelo espiritual es estar con las personas. Y estos momentos excepcionales de orar. ¿Y por quién estaba orando? Sino por la noche de sus discípulos, por la oscuridad de sus discípulos, por todo lo que iban a enfrentar. Déjame decirte, están atravesando el lago y ya es de noche, y ellos son pescadores. Esto lo han hecho todo el tiempo, porque el mejor momento para pescar es durante la noche, la tercera y la cuarta vigilia. Entonces no es algo nuevo para ellos, pero lo que sí es nuevo es que sus fuerzas otra vez llegarán al límite. Mira lo que sucede. Pareciera que aprendemos más de Jesús en nuestros límites. Llegaron al límite, Señor, es un lugar alejado y ya es tarde y además nada más tenemos 5 panes y 2 peces. Vaya que llegaron a sus límites. Sin embargo, ahora volverán a llegar a sus límites, porque se esforzaron. Ellos, con toda su experiencia, toda su fuerza y toda su habilidad para remar, llegó a sus límites. Ellos son expertos. Conocen el lago, conocen incluso lo sensible que es el lago, y de un momento a otro saben que se pueden levantar tormentas. Puede cambiar el clima de un momento a otro, y saben que ese lago es muy, muy temperamental, y de pronto viene una tormenta. Y mira lo que nos dice. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. Cuando dice, y cayó la noche. Ahora vemos que esa noche va más allá de simplemente tercera o cuarta vigilia, sino la oscuridad y las circunstancias. Recuerda, el miedo es una respuesta natural. Forma parte del diseño de Dios para nosotros, una respuesta de cuidado, forma parte de nuestros códigos de supervivencia. Sin embargo, el miedo se puede convertir en algo no natural que nos protege, sino en algo antinatural que puede llevar a destruirnos. Y mira lo que nos dice. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Ellos lo habían hecho muchas veces, pero ahora pareciera que esta situación los estaba llevando al límite. Y nos dice, y Jesús se acercó a ellos. Vemos algo que es la especialidad de Jesús: sorprender a sus discípulos. ¿Y dónde está nuestro maestro? ¿Y por qué le hicimos caso? Nos hubiéramos quedado con él, por eso le insistíamos en quedarnos con él. Pero él nos insistió que nos fuéramos aquí, no le hubiéramos caso. Ya sabes, la especialidad de nosotros los discípulos: hubiéramos hecho esto, no hubiéramos hecho aquello. Ya sabes, siempre lamentando lo que no hicimos, lo que sí hicimos, lo que obedecimos y no debimos obedecer, y muchas cosas. Pero Jesús los sorprende. Aquello con lo que luchan, aquello con lo que parece que los está rebasando, Jesús camina sobre ello. Que en ese momento el mar era la gran fuente de miedo de todos ellos. Ellos saben muy bien, vieron muchas veces cómo las barcas podían desaparecer en cualquier momento, se pueden hundir. Si ya entra el agua suficiente, finalmente desaparece esa barca. Ellos lo vieron muchas veces, cómo se hundían las barcas y cómo muchos hombres perecieron ahí. Entonces estaban luchando por sobrevivir, ya ni siquiera por cruzar, luchando por sobrevivir. Y en ese momento llega Jesús. Y mira lo que pasa: se alegraron, se gozaron. Al fin, Señor, gracias por estar aquí. No, el miedo nos transforma.
El miedo, vamos, ya no natural, sino antinatural. Pero era una situación límite, por supuesto. Todos nosotros siempre estamos viviendo situaciones límite, que nos llevan a nuestros límites. Y mira lo que pasó. Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, esto nos habla la última vigilia. La última, la noche estaba dividida, vamos, en 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6, la última vigilia, donde la oscuridad es más intensa. Por eso llegaron la noche. Vemos la noche no de oscuridad, sino la noche de miedo, de terror, de límites, del miedo a morir. Entonces llegó Jesús en ese momento. Nos dice, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, escucha, quedaron asombrados, maravillados. Tú eres el Señor. Todo eso que nos aterroriza, Señor, estaba a tus pies. Está a tus pies. El miedo no les permitió reconocer este grandioso milagro que estaba delante de ellos. Por el contrario, las cosas cambiaron y nos dice así, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. La pregunta es, ¿qué hacen los discípulos de Jesús creyendo en fantasmas? Como suele suceder. ¿Qué hacen los discípulos de Jesús creyendo en fantasmas? ¿Qué es lo que pasa? El miedo no los dejó reconocer a Jesús. Podían imaginarlo todo, pero Jesús caminando por el agua, si algo los aterrorizaba era eso, porque estaba ingresando, vamos, de forma desmedida a su barca, y la barca tiene un límite, como todos nosotros. Entonces estaba entrando demasiada agua y saben que en cualquier momento esa barca se hunde, vamos, y todos ellos quedan, vamos, con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Aun cuando son nadadores expertos, vamos, saben que es muy difícil sobrevivir en una tormenta. Entonces Jesús llegó, pero sus miedos y nuestros miedos no nos dejan reconocer la provisión de Dios. Y en medio de eso, lo que pudieron ver es a alguien parado ahí en la tormenta y dijeron, ahora es el colmo, no solamente estamos luchando con el viento, con el agua, vamos a sobrevivir sacando el agua de la barca, sino alguien se aparece o algo se aparece y concluyen es un fantasma. Esos son los discípulos de Jesús, esos son los relatos que están ahí para nosotros. Los discípulos que supervisaron, vamos, estos evangelios, podían haberlos quitado, podían haber dicho, Pedro, cuando le preguntaron a Pedro, oye, vamos a escribir cuando todos gritaron y le dijeron y concluyeron que Jesús es un fantasma y tú gritando, Pedro, dijo, sí, mejor vamos a omitir todo eso porque no me hace quedar muy bien. Es grandioso. Los evangelios, toda esta narración y quienes los escribieron y quienes supervisaron todo esto, decidieron dejar todos esos pasajes donde no quedaron nada bien, porque nosotros hacemos todo lo contrario. Siempre que hablamos de nosotros y hablamos de nuestros grandiosos testimonios, omitimos muchas cosas porque eso nos haría quedar muy mal. Por eso siempre editamos nuestra historia, nuestro testimonio para vernos más que vencedores. Pero los evangelios no editaron los momentos difíciles, penosos, vergonzosos, vamos, de los discípulos diciéndole a Jesús, es un fantasma. Han de haber dicho, Señor, sí, vamos a quitar ese pasaje porque nos hace quedar muy mal. Esto es para nosotros, para que podamos darnos cuenta que como discípulos de Jesús
podemos decir y hacer cada cosa y podemos llegar a grandiosas y brillantes conclusiones. Las cosas están pasando por esto, las cosas son así, esto sucede, y podemos incluso llegar a la brillante conclusión: esto está sucediendo porque son fantasmas. ¡Wow! Mira lo que pasa. Entonces, son los miedos, es el miedo. Por eso el relato nos dice que ya cayó la noche y ya era de noche. ¿Para quién? Para los discípulos. Y parece ser que siempre es de noche para los discípulos. Nos dijo: Señor, ya es un lugar alejado, es muy tarde, despide a la multitud, diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer. Señor, ya es un lugar asolado, vamos, alejado, desierto, y ya es muy tarde. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Denles ustedes de comer. Y esto fue lo que hicieron, eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué es lo que viene? Nos dice: Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: es un fantasma. Y déjame decirte, no será la primera vez que confunden a Jesús con un fantasma. Vaya discípulos. Y gracias que decidieron dejar estos pasajes para nosotros, donde ellos no quedan nada bien. Y para recordarnos que esto nos va a pasar a nosotros, para que no editemos nuestros testimonios grandiosos de cómo conocimos al Señor y quedamos fantásticos. Y no, debemos hablar de las situaciones donde hemos quedado muy mal, donde hemos pensado mal, hemos hecho mal las cosas, y donde hemos tenido que cambiar de opinión, hemos tenido que desdecirnos: eso que dije estuvo mal, eso que hice estuvo muy mal. Esa idea que tenía de este texto no era correcta. Y toda esta idea que tenía sobre estos pasajes en realidad era una interpretación opresora. Vamos, cuando en realidad deberíamos buscar interpretaciones que promuevan la libertad, no la opresión. Y aquellos que enseñamos tenemos mucho que cambiar siempre, constantemente. Porque como discípulos de Jesús, Jesús nos viene a enseñar muchas cosas en nuestros límites. Y aprendemos de Jesús otra cosa más. Y especialmente aprendemos de nosotros cosas que estaban, ocultas para nosotros. Estábamos de noche, como dice el texto. Entonces nos dice, vámonos, el lago. Entonces, ya saben, eran hombres expertos que conocían el lago. Lo habían cruzado muchas veces. En la noche, la tercera y cuarta vigilia, déjame decirte, ellos es el momento para pescar, y conocían de las tormentas, pero ahora los rebasaba. Los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Jesús se acercó a ellos caminando, llenos de miedo. Por supuesto, nos explica por qué llegaron a esa conclusión. Cuando tenemos miedo, nuestras conclusiones no siempre son acertadas, no siempre son las adecuadas o las correctas. Mira lo que pasó, es un fantasma. Y déjame decirte, no es la única vez en que van a confundir a Jesús con un fantasma. ¿Qué hicieron entonces cuando se acercó a Jesús? ¿Cómo se sobrepone uno a todo esto? El viento, el mar, el viento, el mar, la tormenta, de noche, y todos confundidos. ¿Qué hace Jesús? Escucha, calmó el viento para que todo, y regresó la luz, trajo, nada de eso. En medio de la tormenta hizo algo grandioso, que incluso evoca algo, un texto, primordial, fundacional, la creación. Que en medio del caos, y la tierra estaba desordenada, era un caos. ¿Cómo se resolvió ese caos? Dios habló. Entonces, mira lo que va a suceder. Estamos viendo un caos, estamos viendo el abismo, literalmente, que está el viento, el mar, la oscuridad, y alguien sobreviviendo por ahí, y confundiendo a Jesús con fantasmas. Eso sí es una gran oscuridad.
Pero todo esto está evocando la creación. Todo está evocando esa tierra desordenada. ¿Y cómo se ordenó todo? A través de la voz de Jesús, a través de la voz de Dios. Y eso es lo que va a pasar. ¿Qué fue lo que hizo con sus discípulos? Escucha, Jesús habló. Y ahí es cuando reconocieron la voz de Jesús. Ahí es cuando todo cambió. Todo ese desorden, todo eso cambió. Escucha, cuando digo todo cambió no significa que desapareció la tormenta. Pero ahora la tormenta se veía de otra manera. Ahora la noche, el agua, la barca, ellos mismos se veían y a Jesús ya no lo vieron como un fantasma. ¿Por qué? Porque habló. Ya llevaban más de 2 años como discípulos y reconocieron la voz de Jesús. ¿Qué debemos hacer cuando llegamos al límite? Cuando el miedo nos gobierna. Cuando el miedo de una respuesta natural pasa a una respuesta antinatural. Vamos a escuchar la voz de Jesús, reconocer la voz de Jesús. Pero muchas veces algunos pensarían, bueno, en ese momento no tengo una Biblia, no está Bálsamo en línea, no sé dónde hacer. Escuchar la voz de Jesús, escucharla aquí en tu mente. Escuchar lo que has leído, vamos, las predicaciones, los devocionales, las alabanzas, todos esos estudios, y hay estudios que para ti son imprescindibles. Hay predicaciones y estudios que para ti son memorables. Esas palabras son las que traemos a nuestra mente. Ahí recordamos la voz de Jesús. Y mira lo que nos dice. Entonces, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Entonces, pero Jesús les habló de inmediato. ¿Cómo se resolvió todo? ¿Qué es lo que hace Jesús? No calmó la tormenta, no apaciguó el viento, no regresó la luz, nada de eso. En medio de esa tormenta Jesús habló. ¿Qué evocación de la creación? ¿Qué evocación de este desorden, vamos? Y cuando Jesús habla y crea las cosas y hace diferente todo y separa las cosas, es grandiosa la voz de Dios. Y mira lo que va a hacer ahora. Habló de inmediato. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Nos dice, pero Jesús les habló de inmediato y les dijo 3 cosas. Lo que siempre dice, no tengan miedo. No tengan ya ese miedo, vamos, antinatural que puede destruirlos, que los lleva a conclusiones, vamos, equivocadas. O sea, no les está diciendo no tengan miedo, Señor, pero ¿cómo no tener miedo de todo esto que está pasando? Es una respuesta natural. Pero al miedo que está diciendo Jesús es el miedo que va más allá de este miedo natural, el miedo antinatural que nos lleva a decisiones y conclusiones equivocadas. Entonces, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, pero primero dijo, tengan ánimo, quiere decir que la vida se les está yendo. Esta idea, el miedo este miedo antinatural los está llevando a que abandonen su vida. Tengan ánimo, ánima, vamos. La vida, que tiene que ver con la vida. O sea, la vida se les estaba yendo. Entonces este miedo antinatural nos lleva a despojarnos, a abandonar nuestras vidas. Entonces pasen de este miedo antinatural a este miedo natural que los lleva a regresar su vida. Mira hasta dónde los estaban llevando. Tengan ánimo. Recobren su vida, recobren su sentido de vida. Se estaban abandonando a sí mismos y nos dice, yo estoy aquí. ¿Qué palabras? Vamos, nos dice, no tengan miedo, ya vimos, vamos, tengan ánimo, vamos, ya vimos que de este miedo natural a este miedo, vamos, antinatural que los está llevando a abandonarse a sí mismos, que regresen a su miedo natural, que regresen a su vida. Yo estoy aquí, ¿cómo en medio de la tormenta? Esto es una gran enseñanza para nosotros. Porque siempre asumimos estos imaginarios religiosos que Dios está en escenarios muy espirituales, muy plácidos, muy tranquilos,
vamos, un atardecer, un amanecer, lugares solitarios, tú solo, sin nadie, vamos, siempre asumimos eso. Son imaginarios religiosos. Que Dios solamente está en lugares muy tranquilos, apacibles, donde te llevan a reflexionar, a atardecer, a ser una hermosa playa, un hermoso bosque, wow, a los que siempre vas. Y ahí está Dios, y ahí sí puedes pensar en Dios, wow, no, esos son imaginarios religiosos. ¿Dónde está Dios? En medio de la tormenta. En medio de esa fuerte, vamos, de esa oscuridad, tormenta, y ¿sabes qué es lo que más me gusta? Está en medio de nuestros miedos, en medio de nuestras brillantes conclusiones. Es un fantasma, wow. Diríamos, no, Dios está en otro lado, Dios no está aquí con nuestras brillantes conclusiones. Jesús no va a querer saber nada de nosotros, nada de eso. Ahí está, se presentó aquí. Yo estoy aquí, en medio de esa situación límite, al borde de su vida, dice. Por eso, tengan ánimo, regresen su vida. Se estaban, vamos, dejando, ya estaban desfalleciendo. Y vamos, el miedo este miedo antinatural los estaba llevando a desfallecer. Y vamos, regresen a este miedo natural que los lleva a sobrevivir y regresen su vida, porque yo estoy aquí. Eso me encanta. Subráyalo, mira dónde está Dios. No en los lugares apacibles que nunca tenemos, que nunca suceden, y esos lugares fantásticos a los que nunca vas, vamos, sino está en medio de todas las situaciones difíciles que afrontamos una tras otra. Ahí está Jesús, ahí está Jesús. Entonces, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, y yo estoy aquí. Entonces, Pedro lo llamó. Las cosas cambiaron. Primero estaba gritando, estaba desfalleciendo, ya vimos, aterrado, no teniendo miedo, aterrado, quiere decir este miedo antinatural, desfalleciendo sin ánimo alguno, pero ahora se sobrepone. Y mira lo que hace Pedro. Por eso Pedro está al principio de la lista. Es muy atrevido. Se atreve a muchas cosas. ¿Cómo crees, Pedro? No hagas esto. ¿Cómo crees que esto? ¿Cómo crees que va a suceder esto? ¿Cómo crees que tú vas a abrir un estudio? ¿Cómo crees que tú vas a abrir una iglesia? ¿Cómo crees que tú vas a abrir este proyecto? ¿Cómo crees que vas a hacer esto? No. Por eso Pedro, bueno, claro, ese temperamento también lo llevó a otras cosas. Pero mientras tanto, mira lo que le dice a Jesús. Eso es único. Mira lo que se atreve. Esa es la fe, atrevernos a muchas cosas. Y nos dice, entonces Pedro llamó, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Eso que ahora que reconoce a Jesús y lo ve caminando sobre el agua, es más, lo ve suspendido sobre el agua. Yo lo quiero para mí, Señor. Yo quiero eso. Ya me cansé de temer. Ya me cansé de tener miedo, de estar aterrado todo el tiempo. Ya me cansé de tener miedo. Vamos, vivir al borde de mi vida todo el tiempo. Quiero eso para mí, Señor. Eso que tú estás haciendo, yo lo quiero hacer. Algunos le han de haber dicho a Pedro, te pasaste, Pedro. No, de eso no se dice. Esas no son oraciones, te pasaste. No, esas, a ver, considera bien lo que le estás diciendo a Jesús, porque te pasaste con el Señor. Y eso es un atrevimiento, pedirle todo eso. Tú no puedes hacer eso. Pero él lo consideró así. ¿Por qué? Porque estaba cansado de tener miedo. Él vio muchas veces seguramente cómo se hundían las barcas y desaparecían. Y se hundía con todo y los pescadores. Y él vio a muchas personas morir. Llevaba años ahí. Eso sucede. Decía, yo ya no quiero vivir así. Ya no quiero vivir con miedos. Ya no quiero vivir aterrado de las tormentas. Y eso es marca registrada de este mundo. Vivir aterrado por las tormentas de la vida. ¡Wow! Que la barca está haciendo agua y no podemos, y por más que la saquemos, sigue entrando agua. Ya no quiero vivir así. Eso es formidable de Pedro.
Esta es valentía. La fe es eso, atrevernos a ir más allá de lo natural, más allá de decir, Señor, ya no quiero vivir así, siempre con miedo, que algo va a pasar, algo va a suceder conmigo, con mi familia, con mis hijos, ya no quiero vivir así. ¿Qué va a pasar conmigo en 5 años, en 10 años? Ya no quiero vivir así. Tenemos que atrevernos. ¿Qué tenemos que hacer? Salir de la barca. Sí, salir de la barca. Lo que aparentemente nos da protección, nuestra posible, pero que en cualquier momento se puede hundir. En cualquier momento puede desaparecer. Salir de la barca. Eso fue lo que hizo. No solamente los otros discípulos le dijeron, ¿cómo te atreves a decir algo así? Sino lo vieron bajarse de la barca. Dijeron, Pedro, ahora sí desfalleces, ¿te quieres morir de una vez? Va? ¿Te quieres morir? O sea, cuando lo vieron bajarse de la barca, debió haber sido glorioso. ¿Qué significa glorioso? ¿Qué significa la gloria de Dios? Sino cuando Dios se hace presente. Dios se hace visible. Y vaya que Pedro estaba haciendo presente a Dios, porque ahí estaba delante de él. Entonces, nos dice, entonces Pedro lo llamó, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti sobre el agua. Y Jesús les dijo, ven solamente. No hizo toda una coreografía, vamos, de rituales y señales, nada, simplemente dijo, como evoca la creación, ven, y nos dice así, sí, ven, dijo Jesús, nada de espectáculo, nada de imaginarios religiosos, sino nuevamente evocamos la creación. En medio de esta tierra desordenada, en medio de este caos, Dios habló. En medio de esta tormenta, Jesús habló. Mira lo que nos está diciendo el autor. Todo eso que sucede, todo eso que sucedió en la creación, escucha bien, sucede todo el tiempo. Siempre imaginamos la creación como un relato único. Vaya que estamos muy lejos de entender la creación como un relato único, que nunca vuelve a suceder. Sucede todo el tiempo. En medio del caos, Dios habla. Incluso un apóstol dice que en medio de nuestro caos emocional, mental, Dios habló en nuestro corazón y se hizo la luz. ¡Qué grandiosa imagen de salvación! ¿No? Dice, eso que pasó, vamos, en la creación, que no es un relato único e irrepetible, por el contrario, sucede todo el tiempo como aquí, sucede todo el tiempo cuando una persona se convierte y la luz se hizo. Y dijo Dios sea la luz, y se hizo la luz en nuestros corazones, en nuestra mente. Ahora podemos decidir por Dios. Entonces Pedro llamó, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó. Ese es un momento culminante. Seguramente los otros discípulos seguían aterrados ahora por Pedro, ¿no? Suficientes problemas tenían porque, la tormenta, el viento, la barca haciendo agua y ahora Pedro bajándose. No. La locura. Así sucede. Así es la fe. Algunos están aterrados, algunos están desesperados, pero siempre habrá uno que camina por en medio de toda esa turbulencia, ¿no? Siempre hay algunos que caminan en medio de esas situaciones aterrantes. ¿Qué pasa con ellos? Están confiando, están pidiendo poder caminar por encima de todo aquello que los aterra. Entonces, Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua. Y todos los discípulos han de haber dicho, vienen preguntas interesantes. ¿Podrían los otros discípulos bajarse? Decirle, Señor, si Pedro pudo hacerlo, ¿podemos bajarnos todos nosotros? Escucha, sí, podían bajarse, sí. ¿Por qué no lo hicieron? Decidieron la seguridad de la barca. Decidieron esa frágil seguridad de la barca. Decidieron la frágil seguridad de los demás. Vamos al desafío de la fe de Pedro.
¿Podían haberse bajado? Claro que sí. Estoy seguro que sí, que podían bajarse de la barca. Entonces nos dice, pero entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Ese debió haber sido un momento grandioso. Que en medio de la oscuridad, la tormenta, el viento, todo, los discípulos aterrados, enloquecidos, y Pedro caminando, comprobando todo eso que lo aterraba, todo eso que pidió: Señor, quiero ser como tú, quiero caminar como tú, estoy cansado de tener miedo todo el tiempo. Quiero vivir por encima de ese miedo, Señor. Quiero vivir por encima de todo aquello que me aterra. Entonces Pedro caminó sobre el agua hacia la barca, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó. Otra vez regresó, pasó del miedo natural al miedo antinatural y se aterrorizó, y entonces, escucha, comenzó a hundirse. Mira lo que nos hace. El miedo, antinatural nos hunde, nos ahoga. Nos ahoga. Entonces nos dice, comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano. Significa que estaba muy cerca, muy cerca. Simplemente extendió la mano y lo sacó. Entonces nos dice, sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué asumiste que esa tormenta y esos vientos son más fuertes que nosotros? Son más fuertes que la fe. Y nos dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó, porque te parecieron mucho más fuertes, el viento y las olas, que mi palabra que te estaba sustentando. Entonces, ¿tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos adoraron. ¿Qué significa adoración? Vamos a significarla de esta forma. Así como hemos significado la gloria de Dios, que Dios se hace presente, adorar a Dios significará conocer a Dios de otra manera. Entonces, eso es lo que dice Jesús, que Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Un adorador es quien conoce a Dios de otra manera, de una manera diferente. Entonces son adoradores. Por eso adoraron a Jesús, porque lo conocieron de otra manera. Entonces, cuando escuchemos esta palabra adorar, será conocer a Dios de otra forma. Y si algo quieres, que lo adores. No que estés siempre postrado en el suelo y Dios le pregunte a sus ángeles, ¿por qué están ahí postrados? Es que dicen que eso te agrada, que eso es adoración. ¿Eso? ¿Y quién les enseñó? Sus imaginarios religiosos, que están postrados ahí en el suelo, y eso te impresiona a ti. Eso le dijeron los ángeles a Dios. Eso me impresiona a mí. ¿Quién les dijo todo eso? Por supuesto, la poderosa tradición sacerdotal, la poderosa tradición de sabiduría que ha deformado los conceptos de gloria y adoración. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? La adoración no es que estés postrado ahí todo el tiempo y diga a Dios, vaya que me adora, vaya que es un adorador. Nada de eso. Esos son imaginarios religiosos. Dios no te quiere ahí postrado. Quiere que lo conozcas de otra manera, que te atrevas a conocerlo de otra forma. Y la única manera fue atravesar la tormenta con Jesús. Vivir una tormenta y atreverse a tener fe. Y de esa manera conoceremos a Dios de otra manera. Y mira lo que dice. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. No se postraron ahí en la barca y les dijo, está bien, levántense, qué bueno que lo hacen, qué bueno que me adoran así. Esos son los césares, los reyes de ese imperio. El imperio, entiende la adoración así. Cuando la gente se postra y dicen los reyes y los césares, vaya que me adoran.
Entonces estamos entendiendo valores del imperio, los estamos trayendo a la adoración a Dios. Adoradores son aquellos que conocen a Dios de otra manera. Entonces, nos dice, el miedo, ya lo vimos, es una respuesta natural, pero esa respuesta natural, ese diseño de Dios para nosotros y ese miedo para protegernos, forma parte de nuestros códigos de supervivencia, se puede conocer, se puede cambiar a un miedo antinatural que lleva a destruirnos, que nos hunde, que nos ahoga. Entonces, el miedo, Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo. Vaya evocación de Génesis. Para la mayoría de los creyentes, el Génesis es un relato único. La creación solo sucedió una vez y siempre sigue sucediendo y sigue sucediendo en medio del caos. Para eso está ahí, para que puedas reconocer que en medio de ese caos la voz de Dios es la que pone orden en todo, hace la diferencia y separa. Y fue lo que sucedió. Y Dios dice, Jesús habló de inmediato. Entonces no tengan miedo, no tengan ese miedo antinatural. Tengan ánimo, que su vida regrese, yo estoy aquí. Entonces, ordena que vaya hacia ti caminando. Entonces, después de cruzar el agua, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada, corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. ¿Cuánta necesidad? Pasamos de una oscuridad a otra, de una tormenta a otra, ¿no? Otra experiencia al límite que son las enfermedades. Vaya que la enfermedad es otra tormenta, marca registrada de este mundo. La enfermedad pertenece a este mundo. Dios no envía enfermedades y no tiene necesidad. Con las que hay aquí son suficientes. Entonces, después de cruzar el agua, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Déjame decirte, en el mundo de Jesús es un mundo de su mayoría de pobreza y por lo tanto de enfermedad y muy pocas expectativas de vida. Y las personas morían con enfermedades muy que ahora nos pudieran parecer simples, sencillas. Pues esas sencillas enfermedades, hacían que murieran muchas personas. La expectativa de vida eran 30, 40 años. Entonces mira lo que estaba sucediendo. Solo personas muy afortunadas, con muchos privilegios. La teología desde el privilegio hacía que vivieran mucho más. Pero la expectativa de vida era muy corta. Por eso cuando llegaba Jesús, todo cambiaba. Todo sucedía. Eso es grandioso. Y nos dice, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Qué situación tan terrible y desgarradora de toda la enfermedad! Y Jesús, ¿qué hacía? Recuerda, nuestro modelo de espiritualidad no se iba, son demasiados, es mucho, sanando a todos. ¿Qué hacía con ellos? Cada uno es responsable de la sanidad que recibía. Algunos, solo algunos, se incorporaban a la fila, de los discípulos de Jesús, lo vemos. Algunos ahora entendían que eran sanados para convertirse en discípulos de Jesús, en seguir a Jesús. Otros eran sanados, la mayoría, eran sanados y regresaban a sus casas y a sus vidas y se olvidaban de Jesús, como mucha gente hoy. Mucha gente es sanada en muchas circunstancias, situaciones, y se olvida de Dios. Por supuesto, cuando está muy enfermo, Señor, ayúdame. Y cuando es sanado, por supuesto, regresa a su vida anterior. Entonces, Dios podría decirle, ¿y para qué quieres ser sanado? ¿Para regresar a tu vida anterior como todos? O solo algunos que eran sanados, recuerda, se incorporaban a las filas
de los discípulos. Entonces la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a los enfermos para que fueran sanados. Y Jesús los sanaba sin ninguna condición. Bueno, los voy a sanar, pero van a convertirse en discípulos. Si no, no. No había ninguna condición. Ni tampoco separaba quiénes son judíos y quiénes son gentiles, quiénes son de Judea, quiénes son de Galilea, samaritanos, hasta atrás, por favor. Jesús no hacía eso. Eso sucedió cuando alimentó a toda la gente. Recuerda, no hizo esas divisiones que vienen de nosotros. Estas divisiones es leer las escrituras en clave de separación. A ver, cuando los discípulos dijeron, bueno, vamos a sentarnos, Jesús va a alimentarnos y los sentó, como nos dice, luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Los cristianos de este lado, los inconversos, los de Galilea, los de Judea y los de Samaria hasta atrás. Los gentiles parados allá atrás. Jesús no hace eso. Eso lo hacemos nosotros. Esos son nuestras divisiones y nuestros imaginarios religiosos, que estos son primero, que estos son segundos, terceros y los gentiles allá atrás parados. Esas son nuestras divisiones. Jesús no hizo ninguna distinción en este relato grandioso, esta señal, por grandiosa que nos parezca, es una señal que nos habla de una salvación gratuita, abundante, que llena nuestras vidas. Pero no hizo ninguna separación. ¿Qué hicieron con ese momento de gloria donde Dios está presente? De comer como nunca lo habían hecho. Cada uno es responsable. ¿Qué hicieron todas estas multitudes, que fueron sanadas? Cada uno es responsable. Ya lo vimos. La mayoría regresa a sus vidas anteriores, pero solo muy pocos entienden que fueron sanados para seguir a Jesús. Muy pocos entienden que la salud que nos es concedida es para buscar a Jesús, para seguir a Jesús. Entonces le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. ¿Qué hicieron con esa salida? El relato no nos dice qué pasó con todos ellos, porque entonces eso nos indica que es responsabilidad de todos ellos. Algunos se convirtieron en seguidores de Jesús, otros regresaron a sus vidas anteriores. Y este momento solo fue un momento grandioso, pero solo eso, no más de eso. Para otros fue un momento transformador, un momento límite. Ya vimos situaciones límites que vimos ahora, que nos dice, Señor, ya es tarde, nos dice, es tarde, los discípulos se acercaron a Jesús, es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Vaya que es un momento límite. El otro, después vimos a los discípulos, entonces, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra, ya que así se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. Un momento límite. Y otro más, la enfermedad. Vaya que es un momento límite para todos ellos, y son oportunidades. ¿Y qué aprendimos? ¿Quién es un adorador? No, el que se postra. Eso es un imaginario religioso, escucha, que vienen del imperio. Pero un adorador para el reino de Dios es alguien que conoce a Dios de otra manera. Entonces nos dice ahí la misericordia. Entonces, nos dice, los enfermos, cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente. La gente llevó a todos sus enfermos y tocar al menos el fleco de su túnica. Me gusta mucho cuando dice, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo, entonces los discípulos lo adoraron, es decir, lo conocieron de otra manera. Que nosotros los discípulos nos constituyamos en adoradores, pero muchas veces esa adoración viene de situaciones límite, es decir, conoceremos a Dios de otra manera, y eso es grandioso. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias. Estas situaciones límite que hemos leído y que pasan todo el tiempo, ayúdanos a ejercer la fe y ayúdanos a constituirnos en adoradores, es decir,
que te conozcamos de otra manera. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima.